clase abierta, o sea que puedan entrar sin necesidad de que le ponga el acceso, porque si no agarra todo. Y bueno, eso es algo que, si me decís cómo, lo hacemos, no hay problema. Ah, de 10, ahí le paso cuando termine la clase. Listo. Ya después lo investigo. Para que no tengan que estar admitiendo, decir vos, Claro, claro. listo, ya lo voy a investigar. ¿Sí? Ya para la semana que viene lo vamos a hacer así. Bueno, les decía de que como programadores y como futuros profesionales del sistema tienen que empezar a cambiar la cabeza en la forma en que ven las cosas. ¿Sí? Como programadores tenemos que empezar a ver cómo trabaja nuestra cabeza para resolver los problemas. ¿Sí? Tenemos que entender, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué a un bebé le cuesta caminar y nosotros podemos caminar así lo más normal posible? ¿Por qué será? Práctica. Exactamente, ¿sí? Y porque exactamente lo practicamos. No sé si alguna vez fue al gimnasio y hizo esos ejercicios que es como una escalerita de propiocepción, de todos esos ejercicios. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Bien, son grandes ustedes, pero cuando van a hacer lo de la escalerita, ¿qué pasa? Hacen agua por todas partes, ¿no? ¿Sí o no? Y bueno, ¿hasta qué pasa? Hasta que hacen un par de veces los ejercicios y ya después como que ya lo pueden automatizar, ¿sí? Ya están cancheros para hacerlo, ¿sí? Bueno, en ese sentido tenemos que ver cómo funciona nuestra cabeza para resolver problemas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes si se tienen que levantar en este momento a atender el timbre, ¿qué tienen que hacer? Agarran, se levantan, van, levantan el tubo del portero si es que tienen, o se van a la puerta, todo, ¿sí? Pero si nosotros tenemos que razonar eso, tendría que ser paso a paso, ¿sí? O sea, primero poner los dos pies sobre la tierra, elevarnos, correr con la mano en la silla, ¿sí? Levantar un pie, levantar el otro pie, ir avanzando así, levantar la mano, ¿sí? Levantar el tubo así, en realidad es más detallado lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que pasa es que como así, como decimos, que con la práctica ya después no nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta la primera vez que lo tenemos que hacer. Por eso al bebé le cuesta hacerlo, por eso cuando vamos al gimnasio nos cuesta hacer los ejercicios la primera vez. ¿Por qué? Porque no estamos cancheros, no lo tenemos ya asimilado lo que tenemos que hacer. Pero para nosotros enseñarle a una computadora qué es lo que tiene que hacer, nosotros tenemos que conocer ese paso a paso y cuando razonamos un ejercicio, pensar, a ver, no sé, si yo por ejemplo digo el juego del ahorcado, van diciendo las letras y voy poniendo, si lo tengo que explicar es fácil, pero tendríamos que ver cómo, si lo tenemos que pensar paso a paso, tendríamos que ver cómo razonamos para hacerlo eso, ¿sí? Entonces es distinto. Y por ahí cuesta, porque hay cosas que lo tomamos como sentado, lo tomamos como algo simple y a veces no nos ponemos a ver cómo es y nos cuesta. Increíblemente nos cuesta ver cuál es el paso a paso para hacer las cosas, ¿sí? Eso como programadores y después como ingenieros en sistemas que van a hacer, ¿sí? Van a tener que tener una visión más amplia del mundo, ¿sí? Porque hay dos tipos de pensamiento, está el pensamiento de sistema y está el pensamiento lineal. Generalmente el pensamiento lineal es el que razona a todo el mundo, ¿sí? Si hace frío, me abrigo, me hace calor, me prendo el aire acondicionado, ¿sí? Es un pensamiento lineal. Eh, hay un típico ejemplo que una empresa, por ejemplo, los vecinos se quejan de que los ascensores son lentos, ¿sí? ¿Qué pasa? Contratan a un ingeniero, ¿sí? Un ingeniero les pasa un presupuesto de
50 millones de pesos para hacer los ascensores más rápidos. Y contratan a un ingeniero en sistema, ¿sí? Y el ingeniero en sistema les pasa un presupuesto de 30.000 pesos de que hay que poner espejos en el ascensor, ¿sí? Y se soluciona el problema. Entonces, ¿por qué? Porque el ingeniero en sistema justamente tiene una visión de sistema y no es tan lineal. El ascensor anda lento, vamos a poner un ascensor nuevo, ¿sí? Y a veces el mundo no funciona así. Entonces hay que tener una visión de sistema, ver por qué realmente la gente le parece que está lento el ascensor y se dan cuenta que en realidad se aburren dentro del ascensor, están incómodos porque tienen que compartir el ascensor con vecinos y el tiempo se hace largo. Y por algo tienen los ascensores, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejemplo para darles una idea de lo que es un pensamiento del sistema. Y eso es lo que tiene que usted adquiriendo a través de estos años como profesionales con eso. Bueno, nosotros vamos a ver en esta materia, vamos a ver el lenguaje C, que es un lenguaje estructurado y modular, ¿sí? Primero, para ayudarnos a ver cómo pensamos, cómo resolvemos esos problemas, hay una herramienta muy útil que es los diagramas de flujo, ¿sí? Vamos a trabajar este año, antes que arrancar con el lenguaje en C, vamos a alargar con diagramas de flujo. Y como dijimos que el lenguaje C es un lenguaje estructurado, vamos a trabajar con diagramas de flujo que sean estructurados. ¿Para qué? Para que después esos diagramas que hacemos nosotros para resolver problemas, los podamos usar después para hacer los programas en C, ¿sí? Yo les voy a mostrar un video que hice durante la pandemia, les comparto, ¿sí? Lo vamos a ver 2 veces. La primera vez lo voy a pasar de corrido, ¿sí? Y después lo voy a pasar haciendo pausa y ustedes, si quieren, pueden ir haciendo preguntas y vamos debatiendo, ¿sí? ¿Les parece? Les comparto. Me avisan cualquier cosa, me interrumpen si hay problemas, si no se ve bien, ¿sí? ¿Vamos? Avísenme si se ve. Estamos ahí. Yo después les paso el link del video. Si se quieren suscribir, después se les van a activar las notificaciones. Ahí les comparto. Bienvenidos a la primera clase virtual de Programación 1. Soy el licenciado Gabriel Linderman y junto a la licenciada Marta Miranda vamos a dar la parte práctica de Programación 1. Lo primero que vamos a ver es diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una herramienta sencilla para poder resolver problemas. Una vez que nosotros podemos resolver los problemas utilizando diagramas de flujo, después nos es más fácil volcarlos esto a un lenguaje de programación. Para hacer la representación gráfica de un diagrama de flujo podemos utilizar símbolos preestablecidos, que algunos de ellos son los de terminal, que nos representa el inicio o fin de un programa, poniendo uno para el inicio y otro para el final, los de entrada, que es lo que se va a ingresar, por ejemplo, desde el teclado, los de proceso, que pueden ser asignaciones u operaciones aritméticas, los de decisión, cuyo contenido tenemos una condición, que por el sí vamos a tener una salida y por el no vamos a tener otra salida. Tenemos los conectores que sirven para enlazar dos partes del diagrama. Por ejemplo, cuando se nos acaba la hoja, podemos utilizar un conector de salida con un número y utilizar ese mismo número en un conector de entrada en la hoja siguiente. Después tenemos los indicadores de dirección o líneas de flujo, que es una línea con una flecha que indica el sentido de la ejecución de las operaciones. Y por último tenemos los de salida, que es lo que se muestra, por ejemplo, por pantalla, y si ponemos una doble línea en la parte superior, podemos indicar que es una salida por impresora. En programación 1 vamos a ver la programación estructurada y modular. La programación modular la vamos a ver en detalle en
en la próxima unidad, cuando veamos funciones y procedimientos. La programación estructurada tiene que cumplir ciertas reglas. La primera de ellas es que tiene que haber un inicio y un solo final. La segunda regla es que tiene que respetar ciertas estructuras. La primera de ellas es que tiene que ser secuencial, donde tenemos una sentencia seguida de la otra, de arriba hacia abajo, y preferentemente de izquierda a derecha. Bueno, acá tenemos un ejemplo. La consigna es bastante simple. Ingrese 3 números y calcule el promedio. Tenemos acá donde se asignan las variables. Como enteras tenemos x, y, z y sum. Y como un valor con decimales, ABG, tenemos que vamos a ingresar por teclado el valor de x, y, z. Vamos a calcular el valor de sum, sumando los valores de x, y, z. Y luego ABG va a ser igual a esa suma dividida en 3. Y eso nos da el promedio que lo mostramos por pantalla. Y termina el programa. Como vemos, es algo que está en forma secuencial. La otra estructura es la de condición, donde tenemos una condición, por el sí se van a ejecutar ciertas sentencias, y por el no se pueden ejecutar otras sentencias. Siempre el sí y el no se unen al final. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde se pide que se ingrese un precio de costo y determine el precio de venta, aumentando un 20% si es menor a 1000 y un 10% de no ser así. Bueno, tenemos el inicio, definimos una variable precio que va a contener decimales y pedimos que se ingrese por el teclado un precio. Ahora tenemos una condición, preguntamos si el precio es ingresado es menor a 1000, pero el precio va a ser igual a precio por 1.20. En el caso de que sea falso esta condición, que sea no, el precio va a ser igual a precio por 1.10, tal como pide la consigna. Y luego, como vemos, se unen las salidas por el sí, por el no, y mostramos el precio. Obviamente me va a mostrar este precio si pasó por este lado, y este precio si pasó por el no. Y termina. Y la tercera estructura es la de repetición, donde tenemos una condición y por el sí se van a ejecutar ciertas sentencias y estas se van a repetir mientras se cumpla la condición que tenemos en el rombo. Cuando no se cumpla, vamos a salir por el no y seguimos con el flujo del programa. Lo que tenemos que tener en cuenta, y es fundamental, es que cuando tenemos un ciclo repetitivo, donde acá se repite mientras se cumpla la condición, es que en algún momento tiene que cumplirse la condición para el no, para que salga, si no vamos a entrar en un bucle infinito. Bueno, acá tenemos un ejemplo de sentencia repetitiva. Se pide que se muestre por pantalla los números del 1 al 5. Iniciamos, asignamos a la variable entera x el valor 0 y tenemos que la condición es x es menor a 5, x vale 0, entonces se cumple que sí. Ahora x es igual a x más 1, o sea, x ahora vale 1. Mostramos x por pantalla, o sea, el valor 1. Vuelve, ahora 1 es menor a 5, sí, viene por acá. Ahora x va a tomar el valor 2, va a mostrar 2 por pantalla, y así se va repitiendo. Cuando llega a 4 el valor de x, pregunto, ¿4 es menor a 5? Sí, entonces acá x igual a x más 1, x va a tomar el valor 5. Muestro 5, viene por acá y pregunto, ¿5 es menor a 5? No, entonces final. Cabe destacar que existe otra estructura repetitiva, que es de la siguiente forma. Tenemos una serie de sentencias que se ejecutan, tenemos una condición, mientras sea verdadera la condición, va a volver al punto para
repetir estas sentencias. Por el no, salimos de la sentencia repetitiva. ¿Qué diferencia hay entre esta forma y esta? Que acá puede ser de que la condición no se cumpla y nunca entre por el sí, y directamente va por el no y ejecuta esta sentencia. En cambio, de esta forma, sí o sí, la primera vez va a ejecutar estas sentencias, y si no se cumple, va a seguir el flujo por este lado, y si se repite, va a hacerlo tantas veces mientras la condición sea cierta. Pero, como dijimos, por lo menos una vez se va a utilizar, por lo que esta forma para ciertos casos es útil. Esta forma es muy probable que les genere confusión en el sentido de no darse cuenta si el diagrama es estructurado o no. Entonces lo que podemos hacer es, al comienzo, hasta que ustedes le puedan agarrar la mano, es marcar con un triángulo como un punto de llamado, ¿sí? En este caso tenemos que mientras No tiene mucha buena historia, está linda y está con un amigo, como hermoso, ajá, me gusta un poco. Yo quiero entender que me gusta hacer como entender bien. Pues se ponga justo, se ponga. esto se cumpla, se va a repetir esta sentencia. En este caso tenemos hacer mientras esto se ejecute. O sea, hacer esto mientras esto sea verdadero. Una vez que ya tengan la experiencia y la práctica de hacer diagramas de flujo, pueden obviar de marcar ese triángulo. Bueno, acá tenemos un típico ejemplo de un ejercicio donde se puede aplicar este tipo de sentencias repetitivas. Se pide que se ingrese un número y luego que se muestre por pantalla y que no se permita el ingreso de un número negativo. Inicializamos una variable x como entero, hacemos la marca del triángulo para saber a dónde es que va a volver esta condición e ingresamos un valor para x. Si x es menor a 0, o sea, si lo que ingresamos es un número negativo, va a volver a este punto. ¿Para qué? Para que volvamos a ingresar x hasta que esto se va a repetir siempre que ingresemos un número negativo. Por el no va a salir recién cuando ingresemos un valor para x que no sea menor a 0. En ese caso va a mostrar x tal como pide el ejercicio. También lo podemos resolver con el otro tipo de sentencias repetitivas, lo veamos. Igual que anteriormente, inicializamos una variable x como entera y pedimos que se ingrese x. Preguntamos, ¿x es menor a 0? Si es sí, quiere decir que es negativo, entonces pedimos que se ingrese de nuevo x, y esto se va a repetir mientras el valor que se ingrese sea menor a 0. Una vez que se ingrese un valor de x que no sea menor a 0, va a salir por el no y va a mostrar x por pantalla. Podemos ver la diferencia de que en esta forma fue más simple porque tuvimos que en el diseño hacer una sola entrada de x, y en este caso tuvimos que hacer dos, por lo cual es más simple de esta forma para este caso. Vemos que en este caso es hacer mientras, por lo menos una sola vez se va a cumplir, mínimo una. En este caso es mientras hacer, hacer mientras. En definitiva, cualquier problema que ustedes tengan que hacer un diagrama de flujo para resolverlo, tiene que aplicarse únicamente estas formas, desde el más simple hasta el más complejo. Si ustedes resuelven un problema y no están usando estas formas o una combinación de ellas, es porque lo están haciendo mal. Ahora la pregunta sería, ¿por qué limitarse a ciertas reglas? Y la respuesta es, primero que nada, porque van a tener que programar
con un lenguaje como ese que es estructurado, y si no trabajan de esa forma no lo van a poder aplicar después. Pero aparte es porque cuando empiecen a programar y hacer programas que sean muy grandes y complejos, es más fácil seguir ciertas normas por el grado de complejidad que tiene controlar y revisar eso, y más si trabajan en grupo, donde los otros miembros del grupo por ahí tienen que hacer el control de algo que hizo otro miembro del grupo. Entonces, es mejor siempre tener ciertas normas a seguir. Imagínense, por ejemplo, un programa que tiene varios finales, lo difícil que sería controlar eso. Supongamos que tenemos este diagrama de flujo, vamos a determinar si es estructurado o no. Por lo visto tenemos un solo inicio y un final, por lo que está bien. Y acá lo primero que tenemos es una sentencia repetitiva. Una sentencia repetitiva que adentro tiene todo esto. Y la salida de esa sentencia repetitiva va a ser el final del programa. Veamos qué hay adentro de esta sentencia repetitiva. Tenemos acá un proceso, tenemos una sentencia repetitiva acá, y dentro de esta sentencia repetitiva tenemos una decisión. Por el sí tenemos este proceso, por el no no hace nada, pero se junta el sí y el no en el mismo lugar, está perfecto. Esto es parte de esta sentencia repetitiva. Seguimos en este proceso y acá tenemos otra sentencia repetitiva. ¿Qué hay dentro de esta sentencia repetitiva? Acá un proceso y otra sentencia repetitiva. Sale esta sentencia repetitiva, hace este proceso y vuelve al inicio de esta sentencia repetitiva. Saliendo de esta sentencia repetitiva, tenemos acá una decisión. Por el sí tenemos otra decisión, que por el sí tiene un proceso, por el no tiene otro proceso y se junta. Ahora, volviendo a esta decisión, se ejecuta este proceso, pero se junta la salida del no de esta decisión, se junta con el no, con el sí, perdón, de esta decisión. Y una vez unidas, tenemos un proceso y vuelve acá a la sentencia repetitiva, por lo que podemos concluir que este diagrama de flujo es estructurado. Encontré este chiste en internet, pero más allá de que es una broma, podemos analizarlo como cualquier problema. Inicia y dice, tome cerveza. ¿Problema resuelto? No. Entonces, tome cerveza. ¿Problema resuelto? No. O sea, mientras la respuesta a problema resuelto sea no, va a ser tome cerveza. Una vez que el problema resuelto es sí, pase al próximo problema, tome cerveza. El análisis que podemos hacer de esto es de que no es estructurado. Primero que nada porque no hay un final. O sea, esto es un bucle infinito, o sea, nunca termina. Y segundo, de que estas formas de repetición, tanto esta de problema resuelto como la de praxis al próximo problema, no son de ninguna de las dos formas que vimos de las repeticiones. Entonces, tendríamos que ver cómo hacer para que este diagrama de flujo se lo pueda hacer de forma estructurada para que lo podamos programar. Bueno, acá tenemos el diagrama estructurado del ejemplo anterior. Tal vez no es tan gracioso, pero de esta forma lo podremos programar en C. Lo primero que hacemos es darle una posibilidad de que termine haciendo una sentencia repetitiva. En vez de pasar a otro problema, hacemos una pregunta si hay otro problema, para dar la posibilidad que por el no termine el programa. Y por el sí se va a repetir. Siempre la iteración, la repetición se hace por el sí. Después acá ponemos tome cerveza y preguntamos, ¿sigue el problema? Vean que cambiamos la pregunta porque en el ejemplo anterior preguntaba si el problema estaba resuelto. Por lo cual, si ponemos no, tendríamos que hacer la iteración por el no, y siempre en la diagramación estructurada, la iteración, la repetición se hace por el sí. Entonces tenemos que cambiar la pregunta y preguntar, ¿sigue el problema? Si es sí, tome cerveza. Mientras el problema persista, se va a repetir esto. Hasta que digamos que pregunta, ¿sigue el problema? Es no. Preguntamos si hay otro problema, si es sí, vuelve a comenzar, y si no, termina. En los primeros ejercicios que le va a pasar la licenciada Miranda, van a trabajar con una herramienta para hacer diagramas de flujo que se llama PCInt, donde les genera un pseudocódigo, por lo cual es simple de manejar y útil. Ya después, cuando ustedes vayan adquiriendo la experiencia, pueden hacerlo directamente manual, cosa que lo puedan hacer más rápido.
Por último, les recomiendo darle me gusta al canal y activar la campana para que reciban alarmas de cuando se van subiendo nuevos videos. Gracias. Ahora lo vemos de nuevo y vamos pausando, pero me gustaría que participen ustedes, ¿sí? Que me digan si se entendió, si hay partes que quieren preguntar, ¿sí? No sé quién interrumpió recién, yo les pido que le pongan dedicación, ¿sí? Yo me imagino que ya son grandes, que no los obligan a estudiar, ¿sí? Entonces, ya que no los obligan, que realmente le pongan dedicación, porque son muchos, ¿sí? Y no hay que hacerle perder tiempo a nadie, y aprovechemos las clases, ¿sí? Aprovechemos que tenemos la posibilidad de poder estar aprendiendo y, sobre todo, soy sincero, si no les gusta programación, ya arrancaron mal, ¿sí? Porque le han errado a la carrera si no les gusta programación. Así que pónganle onda y vamos a eso, ¿sí? Repetimos y vamos a ir pausando. De todas maneras, ustedes lo escucho, ¿sí? Son 79 veo que hay ahí. Hasta ahora no habló ninguno, hasta ahora Martín Salas, nada. ¿Sí? Y bueno, y los chismes que contaba recién su compañero, ¿cómo era? Lautaro. Bueno, vamos por ahí. Bienvenidos a la primera clase virtual de Programación 1. Soy el licenciado Gabriel Linderman y junto a la licenciada Marta Miranda vamos a dar la parte práctica de Programación 1. Lo primero que vamos a ver es diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es una herramienta sencilla para poder resolver problemas. Una vez que nosotros podemos resolver los problemas utilizando diagramas de flujo, después nos es más fácil volcarlos esto a un lenguaje de programación. Para hacer la representación gráfica de un diagrama de flujo podemos utilizar símbolos preestablecidos, que algunos de ellos son los de terminal, que nos representa el inicio o fin de un programa, poniendo uno para el inicio y otro para el final, los de entrada, que es lo que se va a ingresar, por ejemplo, desde el teclado, los de proceso, que pueden ser asignaciones u operaciones aritméticas, los de decisión, cuyo contenido tenemos una condición, que por el sí vamos a tener una salida y por el no vamos a tener otra salida. Tenemos los conectores que sirven para enlazar dos partes del diagrama. Por ejemplo, cuando se nos acaba la hoja, podemos utilizar un conector de salida con un número y utilizar ese mismo número en un conector de entrada en la hoja siguiente. Después tenemos los indicadores de dirección o líneas de flujo, que es una línea con una flecha que indica el sentido de la ejecución de las operaciones. Y por último tenemos los de salida, que es lo que se muestra, por ejemplo, por pantalla, y si ponemos una doble línea en la parte superior, podemos indicar que es una salida por impresora. En Programación 1 vamos a ver Profe, está silenciado. Está silenciado, profe. No, lo que decía de que hay símbolos preestablecidos, ¿sí? En realidad, para hacer un diagrama de flujo es una herramienta que a mí me sirve para poder programar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me sirve, digamos, para lo que hablamos recién, de eso que tengo más o menos en mente, y no sé cómo hacerlo, programarlo, tengo una herramienta intermedia de decir, bueno, a ver, lo que tengo pensado, lo hago con un diagrama de flujo y después lo programo. Después, obviamente, cuando ustedes ya, digamos, ya programaron un montón, practicaron mucho, por ahí ni siquiera se ponen a diagramar, porque ya saben cómo hacerlo, directamente programarlo, ¿sí? Pero es una herramienta, y por más que sepan programar y ya estén canchero, todo, siempre es una herramienta que la pueden utilizar, porque siempre van a tener un problema que no saben cómo resolverlo y pueden echar mano a esa herramienta. Si bien es una herramienta para uno resolverlo, tiene unos símbolos ya predefinidos. ¿Por qué?
porque lo que hablamos en alguna parte del video, de que ustedes trabajan en grupo, ¿sí? Entonces, es mejor usar una simbología que la van a entender todos, ¿sí? A no inventar cada uno qué símbolo va a utilizar. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo bien. No, Bien, profe. seguimos. No, profe. La programación estructurada y modular. La programación modular la vamos a ver en detalle en la próxima unidad, cuando veamos funciones y procedimientos. La programación estructurada tiene que cumplir ciertas reglas. La primera de ellas es que tiene que haber un inicio y un solo final. La segunda regla es que tiene que respetar ciertas estructuras. La primera de ellas es que tiene que ser secuencial, donde tenemos una sentencia seguida de la otra. La consigna es bastante simple, ingrese 3 números y calcule el promedio. Tenemos acá donde se asignan las variables, como enteras tenemos x, y, z y sum, y como un valor con decimales, abg, tenemos que vamos a ingresar por teclado el valor de x, y, z, vamos a calcular el valor de sum, sumando los valores de x, y, z, y luego ABG va a ser igual a esa suma dividida en 3. Y eso nos da el promedio que lo mostramos por pantalla. Y termina el programa. ¿Se entiende eso? ¿Alguien no entiende eso? ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Todo, seguro, ¿no? Los Sí, casi sí. 80. Miren que esto no es para tímidos, ¿no? El que es tímido le va mal en la facultad, ¿eh? No se entiende, pregunta. Porque después se entra a complicar. Esto parece fácil, pero después se empieza a complicar un poquito. Y si no tenemos buena base, después no van a entender lo que viene después, ¿sí? Entonces más vale preguntar ahora. Seguimos. Profe, Sí, diga. lo único que quería consultar es si en los diagramas de flujo hay que aclarar qué tipo de variables son. Y ahí, por ejemplo, estamos aclarando, estamos diciendo que x y z y sum son enteros y estos son tipo float, o sea, números reales, ¿sí? De coma flotante, float, por eso se llama float. Sí, es una información que te puede ayudar, ¿sí? Lo que no hace falta poner en los diagramas de flujo, y eso es importante, ustedes cuando hacen este programa, ¿qué tendrían que poner acá? ¿Qué es este símbolo X y Z? ¿Qué es este símbolo así? La carga de las 3 variables. Esto es entrada por teclado, ¿verdad? Que van a cargar, van a ingresar valores por teclado, ¿sí? Cuando ustedes hagan el programa antes de hacer el ingreso por teclado, ¿qué tendrían que poner? Porque el usuario no es adivino, le va a salir un cursor parpadeando y no va a saber qué hacer. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer antes de esto? Cuando hagamos el programa. Por pantalla, pedir por Claro. pantalla que ingrese. Mostrar por pantalla, decir ingrese valor para X y Z, ¿sí? Pero en el diagrama de flujo, nosotros la idea es ver cómo funciona, resolver cómo funciona. Entonces yo poner acá un ingrese de valor X y Z es perder tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a programar sé que tengo que poner ese cartel, ¿sí? Porque obviamente el usuario no es adivino y le tengo que decir lo que tiene que hacer. Y no es como le digo, va a salir un cursor parpadeando en la pantalla y obviamente el usuario no va a tener idea de lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero en el diagrama de flujo no hace falta poner eso. Ahora, ustedes como programadores, ven esto. ¿Hace falta que pongamos un cartel acá que diga ingrese de valores para X y Z? No. No, porque nosotros como programadores sabemos que esto es ingresar valor. Entonces, a nosotros, como esto es para nosotros, no para el usuario, acá no hace falta poner los carteles, ¿sí? Ahora, cuando vamos a programar después en C, antes de hacer el comando que hace el X y Z, vamos a hacer un print que muestre por pantalla para guiarlo al usuario. Decirle, ingrese valores para X y Z, ¿sí? Siempre tenemos que hacer un programa que sea amigable con el usuario y entienda lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Está claro eso? Totalmente. Sí, profe. Bien.
Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o seguimos? ¿Seguimos? Ya le Sí, digo, profe. ¿no? A los tímidos le va mal en la facultad, así que vamos. Como vemos, es algo que está en forma secuencial. La otra estructura es la de condición, donde tenemos una condición, por el sí se van a ejecutar ciertas sentencias y por el no se pueden ejecutar otras sentencias. Siempre el sí y el no se unen al final. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde se pide que se ingrese un precio de costo y determine el precio de venta, aumentando un 20% si es menor a 1000 y un 10% de no ser así. Bueno, tenemos el inicio, definimos una variable precio que va a contener decimales y pedimos que se ingrese por el teclado un precio. Ahora tenemos una condición, preguntamos si el precio es ingresado es menor a 1000, si es sí, si es verdadero, el precio va a ser igual a precio por 1.20. En el caso de que sea falso esta condición, que sea no, el precio va a ser igual a precio por 1.10, tal como pide la consigna. Y luego, como vemos, se unen las salidas por el sí, por el no, y mostramos el precio. Obviamente me va a mostrar este precio si pasó por este lado, y este precio si pasó por el no. Y termina. Ahí, ¿cómo estamos? ¿Todos entienden este diagrama? Sí, profe, una duda. El Sí, tema de profe. condición, ¿se puede dar más de dos? O sea, pueden ser tres, cuatro, los que seamos. No, esa es una sola condición, ¿sí? Sí. Que es verdadero o falso. Lo que sí vos podés poner dentro de la condición es, por ejemplo, si precio es menor a 1000 y costo es mayor a tanto y ¿ya tuvieron álgebra ustedes o no? Lo saben que es álgebra, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Los conectores I, el O, el I exclusivo, ¿se acuerdan de todo eso o no? ¿Sí? Álgebra, Sí, profe. ¿sí? Sí, Bueno, profe. eso, Sí. bien, todo eso lo podemos poner ahí, podemos poner, si bien la salida siempre va a ser verdadero o falsa, nosotros en la condición podemos poner, por ejemplo, decir, como le decía, precio, si precio es menor a 1000 y aparte que el costo sea mayor a tanto, en el caso si es un I, se tiene que cumplir las dos condiciones, ¿para qué? Para que sea verdadero, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, En el caso del O, exactamente. con una de las dos condiciones que se cumpla, va a ser verdadero, ¿sí? Pero siempre acá va a ser, digamos, la salida va a ser verdadero o falso. Y digamos, para ser ordenado y mantener, digamos, un esquema, siempre tratemos de poner el sí, el verdadero, por el lado derecho, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Entienden todo? ¿Cómo funciona esto? Todo de 10. ¿O no? Seguimos, entonces. Sí, profe. Bien. Y la tercera estructura es la de repetición, donde tenemos una condición y por el sí se van a ejecutar ciertas sentencias y estas se van a repetir mientras se cumpla la condición que tenemos en el rombo. Cuando no se cumpla, vamos a salir por el no y seguimos con el flujo del programa. Lo que tenemos que tener en cuenta, y es fundamental, es que cuando tenemos un ciclo repetitivo, donde acá se repite mientras se cumpla la condición, es que en algún momento tiene que cumplirse la condición para el no, para que salga, si no vamos a entrar en un bucle infinito. Bueno, acá tenemos un ejemplo de sentencia repetitiva. Se pide que se muestre por pantalla los números del 1 al 5. Iniciamos, asignamos a la variable entera x el valor 0 y tenemos que la condición es x es menor a 5, x vale 0, entonces se cumple que sí. Ahora x es igual a x más 1, o sea, x ahora vale 1. Mostramos x por pantalla, o sea, el valor 1. Vuelve, ahora 1 es menor a 5, sí, viene por acá. Ahora x va a tomar el valor 2, va a mostrar 2 por pantalla, y así se va repitiendo.
Cuando llega a 4 el valor de x, pregunto, ¿4 es menor a 5? Sí, entonces acá x igual a x más 1, x va a tomar el valor 5. Muestro 5, viene por acá y pregunto, ¿5 es menor a 5? No, entonces final. Este diagrama, ¿cómo lo ven? Sentencia repetitiva. Está bien. ¿Sí? Sí. ¿Todos? A ver, yo les pregunto, ¿qué pasa si ahí acá, donde dice x igual a x más 1, ponemos x igual a x menos 1? ¿Qué me mostraría? Bucle infinito. Bien, primero que nada, va a ser un bucle infinito, ¿por qué? Porque Porque la nunca... variable X. Nunca se cumple la condición de que sea. O sea, siempre se cumple la condición. Siempre Exactamente. se va a cumplir, claro, que sea menor a 5. Entonces, si nosotros ponemos menos 1 acá, estamos, digamos, fallando en el sentido de que alguna vez tiene que salir de la sentencia repetitiva, ¿sí? ¿Y qué es lo que mostraría el programa? ¿Qué iría mostrando? Menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Claro, exactamente. Y así, digamos, no va a parar nunca hasta que lo tengamos que nosotros parar al programa, ¿sí? O se llena memoria o algo suceda, digamos, ¿sí? O se corte la luz, pero no va a parar nunca, Bien. ¿sí? Sí, sí. ¿Estamos? Entonces eso hay que tener cuidado de que en algún momento salga de esta sentencia. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿O alguna pregunta? Cabe destacar que existe otra estructura repetitiva, que es de la siguiente forma. Tenemos una serie de sentencias que se ejecutan, tenemos una condición, mientras sea verdadera la condición, va a volver al punto para repetir estas sentencias. Por el no, salimos de la sentencia repetitiva. ¿Qué diferencia hay entre esta forma y esta? Que acá puede ser de que la condición no se cumpla y nunca entre por el sí, y directamente va por el no y ejecuta esta sentencia. En cambio, de esta forma, sí o sí, la primera vez va a ejecutar estas sentencias, y si no se cumple, va a seguir el flujo por este lado, y si se repite, va a hacerlo tantas veces mientras la condición sea cierta. Pero, como dijimos, por lo menos una vez se va a utilizar, por lo que esta forma, para ciertos casos, es útil. Esta forma es muy probable que les genere confusión en el sentido de no darse cuenta si el diagrama es estructurado o no. Entonces, lo que podemos hacer es, al comienzo, hasta que ustedes le puedan agarrar la mano, es marcar con un triángulo como un punto de llamado, ¿sí? En este caso tenemos que mientras esto se cumpla, se va a repetir esta sentencia. En este caso tenemos hacer mientras esto se ejecute. O sea, hacer esto mientras esto sea verdadero. Una vez que ya tengan la experiencia y la práctica de hacer diagramas de flujo, pueden obviar de marcar ese triángulo. Bueno, acá tenemos un típico ejemplo de un ejercicio donde se puede aplicar este tipo de sentencias repetitivas. Se pide que se ingrese un número y luego que se muestre por pantalla y que no se permita el ingreso de un número negativo. Inicializamos una variable x como entero, hacemos la marca del triángulo para saber a dónde es que va a volver esta condición e ingresamos un valor para x. Si x es menor a 0, o sea, si lo que ingresamos un número negativo, va a volver a este punto. ¿Para qué? Para que volvamos a ingresar x hasta que esto se va a repetir siempre que ingresemos un número negativo. Por el no va a salir recién cuando ingresemos un valor para x que no sea menor a 0. En ese caso va a mostrar x tal como pide el ejercicio. También lo podemos resolver con el otro tipo de sentencias repetitivas, lo veamos. Igual que anteriormente, inicializamos una variable x como entera y pedimos que se ingrese x. Preguntamos, ¿x es menor a 0?
Si es sí, quiere decir que es negativo, entonces pedimos que se ingrese de nuevo x, y esto se va a repetir mientras el valor que se ingrese sea menor a 0. Una vez que se ingrese un valor de x que no sea menor a 0, va a salir por el no y va a mostrar x por pantalla. Podemos ver la diferencia de que en esta forma fue más simple porque tuvimos que en el diseño hacer una sola entrada de x, y en este caso tuvimos que hacer dos, por lo cual es más simple de esta forma para este caso. Vemos que en este caso es hacer mientras, por lo menos una sola vez se va a cumplir, mínimo uno. En este caso es mientras hacer, hacer mientras. ¿Cómo estamos con este diagrama? ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Alguien tiene una pregunta? Está claro, No. ¿no? Bien. Ven, en el caso este, puede ser, por ejemplo, que la primera vez puso un valor positivo y nunca va a venir por acá directamente. Si puso un valor positivo, va a venir por acá y lo va a mostrar, ¿verdad? Acá también. Si pone un valor positivo, no va a hacer falta que entre por acá y va a ir por el lado. ¿Sí? Ya nos vamos, Harry. Sí, profe. Sí, ¿desde cuándo te lo sabes? Ya empezamos con los... Ignacio Medina. Ya. Sí, Ignacio, tenés prendido el micro. Bueno, seguimos. Hacer mientras, por lo menos una sola vez se va a cumplir, mínimo uno. En este caso es mientras hacer, hacer mientras. En definitiva, cualquier problema que ustedes tengan que hacer un diagrama de flujo para resolverlo, tiene que aplicarse únicamente estas formas, desde el más simple hasta el más complejo. Si ustedes resuelven un problema y no están usando estas formas o una combinación de ellas, es porque lo están haciendo mal. Bueno, en definitiva, lo que estamos diciendo es de que cuando ustedes hagan un problema, ya sea juego del ahorcado, un programa simple, o una misión a Marte, o a la Luna, van a utilizar para cualquier problema, van a utilizar esto que están viendo en pantalla. ¿Sí? No hace falta utilizar otras cosas. Esa es la idea. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora la pregunta sería ¿por Sí, qué profe. limitarse a ciertas reglas? Y la respuesta es, primero que nada, porque van a tener que programar con un lenguaje como ese que es estructurado, y si no trabajan de esa forma no lo van a poder aplicar después. Pero aparte es porque cuando empiecen a programar y hacer programas que sean muy grandes y complejos, es más fácil seguir ciertas normas por el grado de complejidad que tiene controlar y revisar eso, y más si trabajan en grupo, donde los otros miembros del grupo por ahí tienen que hacer el control de algo que hizo otro miembro del grupo. Entonces es mejor siempre tener ciertas normas a seguir. Imagínense, por ejemplo, un programa que tiene varios finales, lo difícil que sería controlar eso. Supongamos que tenemos este diagrama de flujo, vamos a determinar si es estructurado o no. Por lo visto tenemos un solo inicio y un final, por lo que está bien. Y acá lo primero que tenemos es una sentencia repetitiva. Una sentencia repetitiva que adentro tiene todo esto. Y la salida de esa sentencia repetitiva va a ser el final del programa. Veamos qué hay adentro de esta sentencia repetitiva. Tenemos acá un proceso, tenemos una sentencia repetitiva acá, y dentro de esta sentencia repetitiva tenemos una decisión. Por el sí tenemos este proceso, por el no no hace nada, pero se junta el sí y el no en el mismo lugar, está perfecto. Esto es parte de esta sentencia repetitiva. Seguimos en este proceso y acá tenemos otra sentencia repetitiva. ¿Qué hay dentro de esta sentencia repetitiva? Acá un proceso y otra sentencia repetitiva. Sale esta sentencia repetitiva, hace este proceso y
vuelve al inicio de esta sentencia repetitiva. Saliendo de esta sentencia repetitiva, tenemos acá una decisión. Por el sí tenemos otra decisión, que por el sí tiene un proceso, por el no tiene otro proceso, y se junta. Ahora, volviendo a esta decisión, se ejecuta este proceso, pero se junta la salida del no de esta decisión, se junta con el no, con el sí, perdón, de esta decisión. Y una vez unida, tenemos un proceso y vuelve acá a la sentencia repetitiva, por lo que podemos concluir que este diagrama de flujo es estructurado. Bueno, ahí lo que analizamos es un problema, el diagrama de que puede ser un problema X, y podemos ver si es estructurado o no, y ahí como podemos ver, es estructurado, ¿sí? Tengan en cuenta de trabajar así, de que las decisiones se junten, el sí y el no se junten. Vean que acá lo hacemos como en escalones. Este no se junta con este de sí, por eso se juntan acá, y acá se juntan este sí con este no, ¿sí? Por eso lo tienen que trabajar así. Entonces ahí podemos ver. Encontré este chiste en internet, pero más... ¿Alguna pregunta del anterior? No, profe. No, profe. Nadie. No, no. ¿Todos lo entendieron? Bien, bien. Seguimos entonces. estructurado. Encontré este chiste en internet, pero más allá de que es una broma, podemos analizarlo como cualquier problema. Inicia y dice, tome cerveza. ¿Problema resuelto? No. Entonces, tome cerveza. ¿Problema resuelto? No. O sea, mientras la respuesta a problema resuelto sea no, va a ser tome cerveza. Una vez que problema resuelto es sí, pase al próximo problema, tome cerveza. El análisis que podemos hacer de esto es de que no es estructurado. Primero que nada porque no hay un final. O sea, esto es un bucle infinito, o sea, nunca termina. Y segundo, de que estas formas de repetición, tanto esta de problema resuelto como la de pase al próximo problema, no son de ninguna de las dos formas que vimos de las repeticiones. Entonces, tendríamos que ver cómo hacer para que este diagrama de flujo se lo pueda hacer de forma estructurado para que lo podamos programar. Bueno, acá tenemos el diagrama estructurado del ejemplo anterior. Tal vez no es tan gracioso, pero de esta forma lo podremos programar en C. Lo primero que hacemos es darle una posibilidad de que termine haciendo una sentencia repetitiva. En vez de pasar a otro problema, hacemos una pregunta si hay otro problema, para dar la posibilidad que por el no termine el programa. Y por el sí se va a repetir. Siempre la iteración, la repetición se hace por el sí. Después acá ponemos tome cerveza y preguntamos, ¿sigue el problema? Vean que cambiamos la pregunta porque en el ejemplo anterior preguntaba si el problema estaba resuelto. Por lo cual, si ponemos no, tendríamos que hacer la iteración por el no y siempre en la diagramación estructurada, la iteración, la repetición se hace por el sí. Entonces tenemos que cambiar la pregunta y preguntar, ¿sigue el problema? Si es sí, tome cerveza. Mientras el problema persista, se va a repetir. Hasta que digamos que el pregunta, ¿sigue el problema? Es no. Preguntamos si hay otro problema, si es sí, vuelve a comenzar y si no, termina. En los primeros ejercicios que le va a pasar la lista. ¿Se entendió este diagrama? ¿Cómo lo transformamos? ¿Por qué lo transformamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió? Bien, bien, bien. Bueno, acá en la última parte del video yo ahora le voy a compartir el enlace para que si ustedes lo quieran ver, después tranquilo. Problema, si es sí, vuelve a comenzar. Y en la última parte del video se habla del ejercicio que programa va a pasar la PCInt. licenciada Miranda. Van a trabajar con una herramienta para hacer diagramas de flujo que se llama PCInt. Bueno, esa eso no va más. Antes usábamos esa herramienta, PCInt. Esa herramienta lo que hace es que ustedes hacen el diagrama de flujo y el programa les ejecutaba el programa, ¿sí? Es como que interpretaba el diagrama y ejecutaba, ¿sí? El problema es que el PCInt hace la iteración por el no, o sea, se presta para confundirlo. Y aparte, implica hacer el diagrama de flujo en un programa, en computadora,
y la idea de los diagramas de flujo es hacer algo rápido. Ya, yo les diría que no se pongan con herramientas así como vienen herramientas, o sea, Word tiene para hacer diagrama de flujo, pero hay herramientas que son para hacer diagrama de flujo, que tiene para elegir los símbolos, todo. El tema es de que van a perder mucho tiempo, ¿sí? Y la idea de un diagrama de flujo, ¿cuál es? Es tener algo a mano, agarran ustedes un papel y un lápiz, tienen un problema en la cabeza y lo resuelven. Es para hacer algo rápido, para resolverlo rápido y para que lo vean sus compañeros de grupo. Entonces, la idea es trabajar como les digo, con papel y lápiz y hacer rápido los diagramas de flujo. Entonces, yo les diré que no pierdan tiempo con esas herramientas. Para los prácticos que se les va a pedir que presenten diagrama de flujo, quiero que hagan los diagramas con papel y lápiz y en todo caso le sacan una foto y lo que suben ustedes directamente la imagen, el JPG, ¿sí? No se, como les digo, no pierdan tiempo usando herramientas, van a perder mucho tiempo, ¿sí? Y la idea es que no perder tiempo con los diagramas, que sirva para lo que sirve, ¿sí? Para resolver problemas y rápido. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta acá? Acá estamos terminando, así que si hay algo que no entienden, quieren preguntar, este es el momento, ¿sí? ¿Por qué usamos, alguien que me explique por qué usamos estas estructuras que están acá? Para planteamiento de problemas. O sea, cómo plantear el programa en sí antes de poder Yo lo pasarlo que les dije simplemente al acá, programa. usted tiene que hacer un programa y tiene que usar únicamente lo que están viendo acá, ¿sí? Si ustedes van a resolver un problema y usan algo que no están viendo acá, es porque lo están haciendo mal. ¿Es para que sea estructurado el programa? Claro, esos son diagramas estructurados, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que usar esas estructuras? ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, que acá el sí, acá este se conecte acá, una cosa así? Ya pierde la estructura. Yo pongo una flecha que va de acá a acá. ¿Usted qué piensa? ¿Que es estructurado o no es estructurado? Pierde la estructura, ¿verdad? Tiene que ser esto, así, de esta forma, por ejemplo. ¿Qué pasa? Como C es estructurado, yo tengo que hacer diagramas estructurados. ¿Por qué? Porque si yo hago un diagrama que no es estructurado, cuando yo vaya a programar el diagrama que ustedes han hecho, no lo van a poder programar en C, ¿sí? Porque no van a encontrar los comandos, las sentencias que tiene C para hacer lo que han hecho ustedes. No existe, ¿sí? Si hay sentencias para hacer estas cosas en C, ¿sí? ¿Se entiende? El diagrama es estructurado. ¿Por qué? Porque después el lenguaje que van a utilizar ustedes es estructurado. Entonces, si ustedes hacen algo distinto de lo que están viendo acá, no va a ser estructurado, por ende, no lo van a poder programar en C, que es un lenguaje estructurado. ¿Se entiende? De todas maneras, cuando empecemos a programar, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. si no entienden algo, pregunten. ¿Sí? Como digo, a la facultad vienen a aprender. Así que aprovechen. Y si no, después se complica. Peor. Bueno, a ver, les copio acá el paso. ¿Sí? Paso acá. Tema de la asistencia, eso ustedes tienen un link para la asistencia, ¿verdad? ¿Qué link, profe? ¿No lo tienen ustedes? No, profe. Bueno, ya para la semana que viene vamos a les paso para que siempre al final de la clase tienen que poner presente. Es un link, ¿sí? Un enlace. Bueno, este viernes no van a tener clase, los veo el próximo miércoles. Va a ser de... ¿Alguien levantó la mano? No sé qué pasó ahí. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, le decía de que
que el próximo miércoles va a ser virtual también la clase, ¿sí? Ya vamos a empezar a hacer unos ejercicios. ¿Vamos? De 10, Bien, profe. profe. De 10, Bien, profe. profe. Les dejé fijado el video en YouTube. Si quieren comentar algo, escriban ahí en el video, lo que quieran. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, profe. No, profe. También Chao, tienen, profe.